O sea, lo sutil es aquello que está en otro rango de frecuencia que no es visible, pero que existe. No es visible o no es manejable con los sentidos externos. Y cuando dejamos de existir en este plano, o sea, lo que llamamos muerte, desaparece lo denso, lo visible, por eso entramos con tanto conflicto, dolor o lo que sea, y sigue estando esa parte que no vemos, que sobrevive, entre comillas, o sea, que sigue vivo y que continúa existiendo, que no son esta dimensión donde el mundo de la forma hasta ahora ha dominado. La misión de vida de cada ser humano es vivir, y es vivir consigo mismo y descubrir que ese vivir consigo mismo le puede dar la posibilidad de prestar algún servicio al resto de la humanidad, porque es la humanidad en mí la que está sirviendo a la otra humanidad, por lo tanto me estoy sirviendo a mí mismo. Nunca sales de ti mismo. Esto es Existo Radio. Existo Radio. Juntando a creadores, maestros, curiosos, expertos, buscadores y creativos culturales, compartiendo experiencias y epifanías, ofreciendo herramientas y secretos universales. Sus palabras y nuestra escucha tienen el gran poder de inspirarnos para evolucionar, emprender, interesarnos y de aprender. Y también de recordarnos que la vida es mucho, mucho más. Bienvenidos a un nuevo episodio de Existo Radio. Hola amigas y amigos de Existo Radio. Gracias por uniros un episodio más en el que la doctora Airam Gil y yo continuamos con nuestro ciclo Creer, Crear y Ver, que ya va por la 10ª parte. En este programa continuamos hablando de energía y vamos un paso más allá. Airam nos facilita la comprensión de qué es lo sutil y de qué manera nos llega la información desde el campo cuántico hasta nosotros, a nuestra forma física. Voy a dar paso a una charla que, como siempre, viene repleta de datos interesantísimos. Algunos de ellos ya los he dejado plasmados en las notas del podcast. Y atentas, atentos, porque Airam menciona muchas referencias interesantes para que cada uno, a su ritmo y voluntad, pueda ir consultando y expandiendo sus conocimientos en este terreno tan amplio y, a modo de ver de muchos de nosotros, tan necesario manejar para entendernos y entender esto de la existencia. Recuerda que puedes suscribirte a este canal e incluso puntuarlo en Apple Podcasts o cualquier otra plataforma que estés acostumbrado a utilizar. Y también dejarnos un comentario a mí en mi Instagram o canal de YouTube o Facebook de Existo, y en el Instagram o página web de Airam Gil. Tienes toda la información y links en las notas del podcast. Sin más, doy paso a esta gran charla. Muchas gracias por estar ahí y disfruta de este nuevo viaje con Airam Gil. Hola amigas y amigos de Existo Radio, bienvenidas, bienvenidos un episodio más con la doctora Airam Gil en nuestro ciclo Creer, Crear y Ver. Y estamos en el episodio 10, la parte 10 de este ciclo, y estamos muy contentas de juntarnos de nuevo para retomar, porque hay muchísimo todavía de qué hablar. Es como que acabamos de empezar realmente a plantear de qué va todo esto. Hoy nos vamos a detener en recordar la importancia de conocer y entender la energía, cómo llega a nuestro cuerpo y cómo funciona en nuestro cuerpo. Con esta información yo misma me atrevo a afirmar que se recogen multitud de respuestas que hasta ahora quizás nos hemos estado planteando. Yo por lo menos me lo he estado planteando y estoy encontrando muchísimas respuestas. Entonces, en el episodio de hoy retomamos lo que dejamos Airam y yo en los capítulos 47 y 48. Ya sabéis que el anterior capítulo que hicimos, el 55, es un repaso general de la forma, de lo físico a la energía. Y hoy seguimos hablando de energía, de otros elementos de energía, retomando donde nos quedamos, de cómo circula la energía y demás cosas que podemos conocer en nosotros para manejar la energía. Airam, hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días Alexandra, buenos días oyentes de Existo Radio. Gracias por permitirnos un nuevo encuentro.
Yo voy a lanzar algunas preguntas, ¿vale? Y como sabemos, la energía fluirá hacia donde tenga que ir. Tengo algunas planteadas, un poco retomando los anteriores capítulos. Y comienzo por preguntarte, porque podemos elegir, tenemos el poder de elegir, siempre si querer entendernos o no, partiendo de eso, ¿no? Porque uno de los primeros episodios que tuvimos tú y yo, dijiste muy claro, es que buscamos o pretendemos entendernos y el trabajo que hacemos parte primero de ahí, ¿no? De entender que hay mucho, mucho más, que no solo se trata de lo que ven los ojos de ver, sino que hay mucho más allá y por eso hemos titulado el ciclo Creer, Crear y Ver. Entonces, podemos entendernos desde la forma versus trabajar desde lo sutil. ¿Podemos recordar antes de nada qué es lo sutil? ¿A qué nos referimos con lo sutil? Pues sí, vamos a darle una intención o una definición, llamémoslo así, en relación a estos temas que estamos tocando, porque si nos vamos al diccionario, a la Real Academia, nos va a dar una descripción más clara, una conceptualización de lo sutil. No pretendemos eso. Lo que queremos hablar en este caso es que tenemos una forma que la vemos, la tocamos, tiene una serie de funciones, vemos lo exterior, cómo está formado, la piel, la impresión, el aspecto que genera, pero por dentro de esa estructura llamada cuerpo físico hay una serie de órganos también estructurados y en forma. Está claro que los podemos operar, sacar un tumor, corregir una lesión, una rodilla se lesiona, entonces con el artroscopio el traumatólogo recorre el, el tejido articular y saca todo aquello que está produciendo problemas y pone en orden de nuevo la rodilla hasta donde es posible, ¿no? Es una actividad mecánica dentro de una estructura funcional que es más allá de lo mecánico, pero funciona también mecánicamente, porque eso es la biología dentro de la forma. Ese mundo de la forma, una mesa, una silla, un árbol que tiene unas características, un tallo, unas hojas, unos frutos o unas flores, es el mundo de la forma que podemos ver, podemos tocar, podemos manejar y manipular. Entonces, esa energía o esa estructura de la forma, como la podemos manejar con nuestros sentidos, con nuestros 5 sentidos externos, sería una energía densa, sería lo denso, sería la forma, los campos morfogenéticos que podemos ver, tocar y manejar. Eso sería la densidad. Pero tenemos una energía sutil, o sea, lo sutil es aquello que está en otro rango de frecuencia que no es visible, pero que existe. No es visible o no es manejable con los sentidos externos. Obviamente, para entrar en contacto con eso que llamamos sutil, entramos en contacto con los sentidos internos. O sea, activamos los sentidos internos, como les dije en alguna oportunidad, algunos hablan de 7 sentidos internos y otros hablan de 15 sentidos internos. Realmente, cuando empecemos a desarrollarlos, vamos a saber cuántos son, que no nos interesa tanto el número como la capacidad, la cualidad y la función de esos sentidos internos. Entonces, con un sentido interno desarrollado, por ejemplo, un clarividente puede ver esas formas sutiles que no vemos, que no podemos tocar la mayoría de nosotros. Vamos para allá a desarrollar eso, pero todavía no hemos llegado. Entonces, cuando recibes información a distancia y suena el teléfono y tú dices, ese es mi hermano que me está llamando. Y cuando atiendes, es tu hermano que te está llamando. Entonces, uy, qué cosa, ¿no? Y empiezas a contárselo a los demás y cuando empieza a repetirse ese evento, entonces te das cuenta de que has desarrollado un sentido interno. Obviamente se va entrenando, porque lo vamos entrenando, porque en este momento de transición, esos sentidos se van desarrollando, pero va a depender de para qué le sirve a cada quien. Los terapeutas vamos desarrollando un sentido interno y los terapeutas en el área de salud en general, porque nos volvemos más intuitivos en la medida que vamos practicando la medicina, cual sea la práctica que hacemos, incluso la medicina convencional. Entonces entramos en ese campo sutil que tiene obviamente una gran cantidad de información o una gran capacidad de definirlo, de tomarlo, de conocerlo, y ese campo sutil puede ser
La comunicación telepática, ese campo sutil, es un campo morfogenético que no vemos con los sentidos externos o cualquier estado fuera de la forma que conocemos perfectamente bien, pero dentro de esa forma también hay muchos espacios sutiles para que esa forma se conforme. Entonces, de lo sutil a lo denso hay un camino que va y viene, no es que lo denso se queda en lo denso y lo sutil se queda en lo sutil, están interactuando, están interconectados, y cuando dejamos de existir en este plano, o sea, lo que llamamos muerte, desaparece lo denso, lo visible, por eso entramos con tanto conflicto, dolor o lo que sea, y sigue estando esa parte que no vemos, que sobrevive, entre comillas, o sea, que sigue vivo y que continúa existiendo a otros niveles que, por supuesto, dimensionales, que no son esta dimensión donde el mundo de la forma hasta ahora ha dominado. Entonces, es entender esa sutil como esa parte de la energía, los campos de información, esos otros campos dimensionales, llamémoslo así, que no podemos ver o manipular con los sentidos externos. Has mencionado que no es el momento de acceder a esos sentidos internos. ¿Para todos? ¿No es la era? No, ¿qué pasa ahí? No, cuando tú hablabas de que del poder que tenemos, no es que sea un poder, digamos que es una capacidad funcional. El ser humano tiene esa capacidad de manejar también sentidos internos, además de los externos que son muy conocidos perfectamente bien. Pero hasta ahora, cuando una persona había desarrollado un sentido interno, por lo que sea, porque su camino de alma, en otras experiencias vitales, había desarrollado ese sentido y lo trae a esta vida, lo vemos raro porque decimos, pues, ¿será verdad? Nos está mintiendo, nos está engañando, ¿no? Sin embargo, muchas de esas personas, cuando están procesando eso que perciben a través de sus sentidos internos, tienen que estar muy centrados para no deformar, llamémoslo así, no es la intención, pero para no, la información que le dan, que nos dan a través de su sentido interno, está procesada con su cerebro. Y su cerebro tiene un grado evolutivo. Entonces, obviamente, nos va a dar la información con ese procesador. Por lo tanto, a veces hay que tener un poco de cuidado cuando se da la información para ser netamente objetivos y no meter nuestra subjetividad, porque somos humanos y tendemos a dar la información tamizada a través de nuestra subjetividad. Pero la realidad es que esos sentidos están en nosotros, los tenemos, pero están en pausa. No se han desarrollado para este momento de tercera dimensión, porque la tercera dimensión era procesar la experiencia a través de los sentidos externos. Entonces, cuando vamos de lo denso a lo sutil, vamos desarrollando otros sentidos para vivir la experiencia, para manejar la realidad que hemos creado o nuestra realidad en este mundo con las otras personas, pero estamos todos en un momento de transición. Y la transición es de el desarrollo evolutivo de la humanidad, eso incluye todo su desarrollo. Entonces, su desarrollo mental, es su desarrollo emocional, es su desarrollo espiritual hacia donde vamos, todavía no hemos entrado en ese punto. Y es el desarrollo físico y fisiológico, porque también necesitamos cambiar físicamente nuestra estructura para poder ir con la evolución, para entrar en otra dimensión. Vamos desarrollándonos hacia esa otra dimensión. No es tabú hablar de eso, ni tampoco es raro hablar de que vamos desde la tercera dimensión a saltarnos la cuarta y entrar en la quinta. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a ir de lo denso que usábamos, que aplicábamos hasta ahora para la experiencia de vida, a lo sutil. Entonces nuestros sistemas sutiles se van desarrollando. Eso incluye los sentidos internos que forman parte de nosotros, que es necesario para poder experimentar esa nueva dimensión. Y la gente se preguntará, ¿y cómo es esa nueva dimensión? No tenemos idea. Para allá vamos.
Podemos decir cómo es la dimensión 3D. Bueno, muchas personas te pueden decir, bueno, vivimos, tenemos esta forma, lo podemos ver, pero esos sentidos internos que nos conforman van a irse desarrollando en la medida que cada uno de nosotros plantee su experiencia o aplique su hacer. Los terapeutas necesariamente vamos desarrollando los sentidos internos de a poquito, dependiendo de la actividad que hacemos. Entonces, algunos hemos desarrollado la intuición, la telepatía, la clarividencia, la clareaudiencia, de poquito, la percepción, la imaginación sensible, y eso depende de la necesidad, entre comillas, para la actividad que hacemos. Entonces, estamos en esa transición. Es necesario ir paso a paso en la medida que cada uno va entendiendo y va aplicando ese proceso. Yo puedo hablar de mi área, que es la salud, pero cuando oyes hablar a Nassim Haramein, que está en el área de la física, pues los ojos se te abren y dicen, madre mía, simultáneamente la física está desarrollando lo que nosotros estamos desarrollando por otros aspectos. Hay personas hablando de esto, como Andrea Barnabé, como Matías de Estéfano, como Kai Ornay, o sea, son personas que están en el plano para contarnos esas cosas que hasta hace poco las veíamos como esotéricas, como raras, y mucha gente lo sigue viendo así, porque como no está en la 3D propia, estructurada, lineal, probada científicamente, entonces se sale de ese ámbito y por supuesto no es tan fácilmente aceptado, pero es que necesariamente se sale del ámbito porque ya no está en una estructura mórfica que podemos coger las aristas, medirlas, cuantificarlas y comprobarlas científicamente, ya no es necesario. Estamos saliendo de la mente intelectual y entrando en la mente cuántica, que es simplemente una apertura de la mente propiamente dicha, que es la que crea, para entrar en el campo de la conciencia, que ya es infinito. Y es un campo unificado, o sea, en el campo de la conciencia, yo me voy a conectar con todo lo que existe y más, lo que existe que yo veo, que yo tengo en mi mundo, y más porque hay un mundo afuera que no vemos, digo afuera por decir, por ubicarlo en algún lugar, ¿no? Está dentro de nosotros también, pero esa conexión con el campo unificado, que es la conciencia, pues me va a permitir saber cómo está funcionando el árbol, cómo está funcionando el mosquito, cómo está la tierra. O sea, empiezo a entrar en una comunicación y cómo están los otros seres, cómo se sienten, cómo están en ese momento. Entonces, ese campo sutil del que tú hablabas, lo sutil, es mucho más amplio, es infinito, nos lleva hasta ese campo unificado de conciencia, hasta la creación, es total, llamémoslo así, y es más desconocido para nosotros porque, claro, como no está dentro de los 5 sentidos, no lo podemos traer a nosotros, no lo podemos definir, ver. Entonces hay gente definiendo ese campo, como Nassim Haramein, como Dan Winter, obviamente utilizando términos de física que no son tan fáciles de manejar, comunes para nosotros, no son tan coloquiales para el público en general, pero si uno le pone un poquito de atención va más o menos entendiendo la información que nos da. Muy importante. Gracias por la explicación, porque es muy interesante cuando mencionas lo sutil, entender de qué estamos hablando. Ya podemos ponerlo, por lo menos, fíjate, le hemos dado una imagen quizás a lo sutil ahora, que antes no. Entonces es más fácil de empezar a atar los cabos, ¿no? A unir las piezas del puzzle. Y tú de forma tan generosa ofreciendo toda esta información que, wow, tiene un valor. Mi visión del mundo, de mi experiencia, ¿no? Mi área. Porque hay que tomar en cuenta que un artista nos va a hablar de lo sutil de otra manera. Porque un artista cuando pinta un cuadro está en lo sutil, absolutamente. ¿Sí? Pero nos va a hablar de otra manera. A ver, para nosotros hacer esto, como tú dices, ya tiene como una forma, lo sutil que no tiene forma. Nos damos una idea. Hay un sentido interno que es la imaginación sensible. Es un sentido interno que nosotros vamos desarrollando porque
cuando trabajamos y hacemos la liberación de programas, uno dice, imagina, hay gente que lo puede visualizar, pero hay personas que no pueden visualizar, entonces tienen que usar la imaginación sensible. Imagina un loto dorado que representa tu clan paterno. Tienes que imaginarlo. Yo recuerdo, y esto es una experiencia que traigo a colación, cuando yo empecé a estudiar medicina, la cátedra de anatomía no tenía, en las cátedras de anatomía normalmente hacíamos la disección sobre cadáveres. No sé, como ahora hay 3D, hay tantas formas de manejar las clases. Pero en ese tiempo en Venezuela la disección se hacía sobre cadáveres, pero nosotros no teníamos eso. Entonces lo que nos hacían, perdón por usar ese término, pero es lo que había, ¿no? Los cuerpos no los podíamos disecar porque ya estaban disecados por otros estudiantes y entonces nos decían, imagínense los límites del hígado, imagínense, porque habían estructuras que todavía estaban ahí y las podíamos usar, estaban bajo formol para poderse sostener ese cuerpo, pero habían estructuras como los órganos internos que no estaban ahí. Entonces, nosotros teníamos que imaginarnos el hígado, lo podíamos ver en una foto, pero imaginarnos las relaciones. Y no te quiero hablar de la neurociencia. La neurociencia era, en ese tiempo, lo que sabíamos de neuroanatomía, que era un capítulo aparte, era todo imaginación sensible, porque no había cómo disecar un nervio o nos pudieran mostrar el cordón nervioso y las relaciones entre el cerebro. Ahora eso es perfecto cuando uno lo ve en esos videos animados, pero nosotros no teníamos nada de eso. Estoy hablando del año 72, o sea, date cuenta. Entonces, usábamos la imaginación sensible y entonces, claro, dependiendo de la experiencia que trae cada alma, se hace más fácil o más difícil aplicar la imaginación sensible, pero no nos quedaba más remedio que usarla. Entonces, hoy en día, para entrar en esos campos sutiles, muchos de nosotros vamos desarrollando la imaginación sensible porque ese sentido no lo hemos desarrollado, estamos comenzando y es practicando, como cuando comienzas a montar en bicicleta. La imaginación sensible nos va a ser muy útil para entender los campos morfogenéticos, la red de nadis, la misma red de chakras, los mismos centros de energía, porque los videntes lo ven, ya se puede fotografiar, pero, pero se puede fotografiar con un instrumento especial que toma en cuenta los principios de la cámara Kirlian y la fotografía misma. Entonces ya ese campo se puede fotografiar porque hay una conexión del campo, se muestra a través del hierro que conforma la estructura de ese campo y se puede fotografiar, que es el trabajo de la doctora Esther del Río, que lo describe. Representa el sistema ECOR, que es un sistema electromagnético que muestra el hierro en nuestro cuerpo, la distribución de las partículas de hierro de manera ferroso. Y ese movimiento del hierro que está en continuo movimiento de férrico a ferroso, pero puedes con una fotografía ver los centros de energía como nos los mostraban los hindúes con las formas tal cual, pero con una fotografía. Entonces, ya se puede medir ese campo. Ya tenemos herramientas para visualizar el campo que no era visible, que teníamos que confiar en los clarividentes. Esther del Río hace un gran trabajo porque todo este trabajo que nos habían contado de los campos de la bioenergética, de lo que hemos aplicado todos como energía, ella lo muestra hasta la célula y cómo la configuración a través de ese orden, de esa organización, se puede ver la geometría dentro de la célula. Yo los invito a que revisen sus videos, están colgados en YouTube, y cómo ella nos muestra cómo todo ese campo va al interior de la célula. Y es lo mismo que está diciendo Nassim Haramein, y es lo mismo que estamos diciendo todos, es la conformación morfogenética del campo desde la luz visible, pero que nosotros hasta ahora como no lo veíamos, no lo incorporábamos y nos lo están diciendo desde hace 5.000 a 7.000 años los chinos, y los hindúes mucho más antiguos, pero claro, como esa área no es un área que le interesa al público en general, no era sino solamente manejado por la medicina y por la medicina
oriental, que es la medicina ancestral, la medicina china, la medicina ayurvédica. Entonces no había esa comunicación al público, que es lo que yo quiero hacer para que las personas entiendan hoy en día que no somos solo materia, forma, sino que hay un mundo de la no materia que es más ampliado y que por diferentes vías lo estamos describiendo, porque lo están describiendo los físicos, lo están describiendo los investigadores, los científicos, y lo han descrito hace mucho tiempo los chinos, y lo están comprobando algunos científicos. Por ejemplo, de esa red o de esa estructura energética que configuran los centros de energía, los chakras, esas ruedas de movimiento de energía que van a nutrir cada sector de la corporeidad, de la materia, va a llegar al tejido, a las células, porque eso es un modulador, como dijimos antes, de frecuencia, de una frecuencia más alta, una frecuencia más cercana a la materia para que no la funda, y eso va a ser modulado, pero esa energía tiene que viajar por algún lado. No es que hay una rueda en el cuerpo y eso rueda, o gira, perdón, para no decir ruedas, gira, y entra en la célula, así de manera aleatoria, a ver a quién le cae más energía y a quién no. No, eso va por una red energética que está tal cual en red. Entonces, hay una red muy cercana al físico, que es nosotros llamamos el físico etérico, porque es una doble, como si fuera una doble imagen, como si fuera una piel sobre la piel, pero está dentro y está fuera, que es la red acupuntural. La red acupuntural tiene canales de energía superficiales, que a veces se pueden evidenciar, canales de energía profundos, y entre esos dos canales hay una comunicación a través de canales transversales o canales secundarios. Eso es todo en red en el cuerpo. Viajan las guías, son el sistema nervioso periférico, o sea, a través de los nervios esa red viaja, y el sistema vascular. Entonces, lo neurovascular es básico en el sistema neural, o sea, el sistema nervioso, y el sistema vascular están íntimamente relacionados, como están relacionados el cerebro y el corazón, pero no están relacionados. Las personas dirán, bueno, el corazón es un músculo, tiene una estructura anatómica y tiene una fisiología, y el cerebro tiene otra. No, si tú imaginas con la imaginación sensible cómo podría estar conformado el toroide, como nos los muestran los que lo han visto, los que lo han estudiado, tanto los físicos como los orientales, ese toroide es el tubo toro, que hay un canal central, y de ese canal central salen múltiples filamentos que están en continuo movimiento, entran y salen en nuestro cuerpo. Pero existe dentro de nosotros, a la altura del tórax, otro canal pequeño, o sea, otro toroide pequeño, que está dado por el corazón. Entonces, los dos toroides están alineados en red, porque uno no puede funcionar sin el otro. Y el corazón emite una frecuencia, una frecuencia mucho más alta que tiene un campo de acción mucho más alto que el cerebro, mucho más grande, mucho más ampliado. Sí, pero están en red. Entonces, imaginarnos eso es importante, pero ya saliendo totalmente de la forma, es un campo no visible, un campo formado por múltiples filamentos que va hasta la última célula de nuestro cuerpo, la penetra y la interpenetra, las pone en comunicación en red, están todos los canales de energía manejados por la red acupuntural, que muchos de nosotros los conocemos y lo sabemos porque hemos experimentado alguna que otra vez la acupuntura. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que una aguja en un punto determinado del cuerpo me quite un síntoma o restablezca el equilibrio? Por eso que les estoy explicando, por esa red no visible que está presente, esos canales de energía viajan por todo el cuerpo, tienen puntos de manifestación hacia afuera, en la punta de los dedos de las manos, en la punta de los dedos de los pies, se pueden comunicar, y por eso nosotros cuando contactamos una mano con la otra, hacemos esa comunicación a través de los dedos, pero las manos están conectadas con los puntos de acupuntura que aparecen en los pies. Entonces, es interesante porque
sabiendo esto, nosotros podemos buscar los puntos de acupuntura y los canales de energía de la red acupuntural. Es muy fácil, se meten en Google y buscan eso, buscan todos los canales, el estómago, el hígado, cuáles son los canales yin, cuáles son los canales yang, y de ellos ese movimiento, hay canales unitarios, son interesantísimos, hay vasos especiales, son canales especiales que abren el campo a otro nivel, ¿sí? Se consideran especiales, son puntos extraordinarios que están dentro de la acupuntura, dentro de ese planteamiento. Entonces, toda esa comunicación se puede lograr desde el campo electromagnético que somos, esa energía que circula, digamos, afuera de nosotros, que no vemos, que forma el toroide y que se configura luego en una red que se llama nadis. Los nadis, al igual que la red acupuntural en el cuerpo físico o en el cuerpo físico-etérico, para entenderlo mejor, están configurando una red alrededor nuestro, también formada por canales longitudinales a lo largo de todo el cuerpo, por fuera del cuerpo, o sea, queda el ser humano, la forma humana queda dentro de ese envase, y es un envase que lo envuelve completamente. Ese toroide luminoso que somos se va a transformar en una energía más cercana a nosotros a través de la red de nadis, una energía sigue siendo sutil, pero de alta frecuencia. Esa red de nadis tiene nadis longitudinales, nadis horizontales, o sea, principales y secundarios, que se van comunicando, configurando esa red, y esa red de nadis se comunica con nosotros a través de los centros de energía y va por medio de la red acupuntural a cada estructura del cuerpo físico hasta llegar a las células. Entonces se entiende mejor cuando trabajamos, por ejemplo, con Qigong, el movimiento de energía que hacen los chinos, o con el Tai Chi. El Qigong y el Tai Chi son movimientos de energía que en la medida que nos vamos movilizando y haciendo esos movimientos, estamos moviendo la energía en nosotros y alrededor de nosotros, pero fundamentalmente estamos creando una armonía a través de la red de nadie, y obviamente de acuerdo al movimiento que hagamos tiene una intención de trabajar en una zona del cuerpo u otra y conseguir un propósito u otro. Pero a través del Qigong, que es muy antiguo, mucho más antiguo, a través del Qigong nosotros podemos modular la energía del otro. O sea, no, yo no voy a trabajar en mí, pero yo con la intención y un mudra específico de las manos y una actitud en el cuerpo, voy modulando la energía del otro con un ideograma, por ejemplo, con un idiopictograma, por ejemplo, Shon, que es un idiopictograma que significa centro. Entonces, el propósito es conseguir un equilibrio en la energía del otro, pero entendemos que llega al otro a través de su red energética configurada por los nadis, configurada por la red acupuntural, hasta la célula. Ese procesamiento que más adelante en este movimiento de transición que estamos haciendo va a ser mucho más entendible y mucho más aceptado de por qué se producen estos cambios. Porque una persona, oye, ¿cómo puede ser que me sienta mejor después que tú haces algo allá en el otro lado del planeta? ¿Por qué me siento mejor? Porque te llamé por teléfono y te dije, hazme por favor algo que tengo tal cosa. ¿Por qué tenemos esa conexión en red? Ahora amplíen esa red no visible y la vamos conectando. Nosotros creemos que estamos separados porque no vemos sino la piel y es lo que nos separa de nosotros. Pero tú y yo estamos conectadas en la distancia, tú en Inglaterra y yo aquí en Miami, pero estamos conectadas en red para que pueda fluir esta comunicación. Entonces, cuando me pongo con otra persona, al lado de la otra persona, estamos conectados en red con esa persona a través de los nadis. Están interconectados. No puedo decir, bueno, métete en tu burbuja y yo me voy a meter en la mía, usamos un chaleco de protección y no nos relacionamos. Es imposible. Como que no existe la distancia o el tiempo. No, ya ahí salimos porque es lo que te decía, entramos en ese campo unificado.
no en el campo unificado del universo, no en el campo unificado todavía de la conciencia, pero hay un campo unificado que nos une, que nos interconecta. Entonces, todo está relacionado, todos estamos conectados. Entonces, no somos diferentes a un animal, no somos diferentes a un vegetal, no somos diferentes a un mineral y no somos diferentes entre nosotros mismos en ese sentido. Lo que diferencia tu experiencia de la mía es lo que traes para vivir y lo que hay, lo que circula por los nadis. Hay una inflamación de los nadis que lo llamamos una naditis. Una naditis es ese síntoma que se produce en el cuerpo que no se le consigue explicación. Entonces, tengo un dolor en la región inguinal izquierda y es un dolor que va y viene, que pulsa, porque pulsa, pero yo voy al médico, me hacen una serie de exámenes y de estudios y no me consiguen nada, ¿sí? Voy al acupunturista y el acupunturista resulta que me pone un par de agujas, una sesión, 2 sesiones y se me quita el dolor. ¿Por qué? Porque actúa sobre la red acupuntural que está comunicada con la red de nadis y se quita la naditis. ¿Qué dice la naditis? La naditis, la inflamación del nadis, como es un vaso muy fino, ya estaremos demostrándolo como se demostraron los canales de acupuntura, la red acupuntural a través de instrumentos más sensibles y más sutiles, pero todavía no hemos podido demostrar los nadis. Ya demostramos los chakras, ya demostramos la red acupuntural, pero con los nadis no hemos podido, porque son vasos muy finos o muy grandes, depende del nadi, por donde circula la energía. Entonces, esos nadis que traen la energía del campo al cuerpo, no los podemos ver con facilidad. Por allí circula la energía, pero junto con la energía que circula, ¿qué hace la energía? La energía aporta información. Entonces, ese campo etérico, el cuerpo energético formado por los nadis, cuando hay una naditis es porque está obstruido el vaso, la circulación de la luz, porque hay un campo interferente. Y el campo interferente es un campo emocional, informacional. Hay una emoción por una información que me está dando el nadi, que bueno, como soy muy sana, físicamente no tengo ningún síntoma, ninguna alteración orgánica, ni siquiera funcional, solamente un síntoma que está como fuera del cuerpo, pero está en el cuerpo es el que me lo muestra, porque el dolor lo tengo en el cuerpo, pero está fuera del cuerpo en el sentido de que no conseguimos nada demostrable o que justifique el síntoma. Entonces eso es lo que llamamos una naditis. ¿Qué hay que hacer? Buscar la información que me está obstruyendo el nadis, bien sea en el campo mental, en el campo emocional. De ahí podemos, ya sabemos que vamos a hablar de información y nos podemos ir a cualquier nivel. Entonces, el resumen, no es que es un resumen, pero un pequeño resumen, toda esa red de nadis que conforma el campo etérico, que es una red por donde circula la energía o la luz, una red formada por canales longitudinales y canales transversales que están conectados en ese movimiento, viaja toda la luz que somos, llega a través de los grandes nadis al cuerpo etérico más cercano al físico, que son los chakras y luego la red acupuntural. Entonces, los nadis, se habla de 72.000 nadis. Los libros antiguos hablaban de 350.000 nadis, pero bueno, insisto, el número no es tan importante como la función y la información de lo que hacen para nosotros o de cómo estamos conformados. Estos nadis tienen 14 nadis que son importantes a nivel físico, más grandes, que serán los primeros que se comprobarán, y 3 nadis que están ya directamente llevando la energía, toda la luz de ese campo energético al físico, a los chakras, que son los 3 grandes nadis principales. Sushumna, que es el canal central, que está paralelo a la columna vertebral, y los otros 2 grandes nadis que llamamos, son un poco más pequeños, que son Ida y Pingala. Ida, como el canal central está conectado al físico a nivel del sacro o a nivel de la región del coxis, la unión coxis y sacro, sacrocoxilla,
De ahí emerge para el físico, para la conexión con el cuerpo, el canal central. Entonces, desde el lado izquierdo emerge Ida, que lleva toda esa circulación de la energía desde ese punto del lado izquierdo nuestro, como decir, de la región inguinal del lado izquierdo, y llega y termina en la fosa nasal izquierda. Y Pingala nace del lado derecho y viaja por todo el cuerpo alrededor del canal central hasta llegar a la fosa nasal derecha. Ellos se mueven como la circulación es formando esa espiral, y por eso de allí emerge la Kundalini a otro nivel más sutil, hablando de sutileza. Entonces termina Ida, el canal central va hasta arriba, hasta el infinito, y ese es el que permite que circule todo el embonamiento del toroide, del tubo toro, es el tubo toro, que va en todas las direcciones, lateral, anterior y posterior. Eso nos envuelve, esa dona que nos envuelve, ¿sí? Que cuando la cortamos vemos en pequeño cómo circula. Por eso lo asemejamos a una dona. Entonces, ese tubo toro viaja por ese canal central, es infinito, pero el canal central, el Sushumna, que se hace más cercano al físico, por allí va a viajar la luz, y en cada chakra, en cada centro de energía, esa luz va tomando una forma sutil, que son los diferentes chakras, los 7 chakras que están relacionados con el cuerpo. Ida y Pingala sustentan ese cambio o ese pasaje de todo el cuerpo etérico, de toda la red de nadis, a esos 3 nadis principales que van a conformar van a permitir el sostén energético de la estructura forma, ¿sí? Esos nadis, Ida y Pingala, que terminan aquí, el canal central, después penetran en el cerebro, y el Ida termina en el hemisferio izquierdo, el derecho, y el Pingala termina en el hemisferio izquierdo, o sea, se contraponen, se comunican, y entonces nos salen las alitas, y eso es el caduceo, que es la circulación de la Kundalini hasta que nos iluminemos. En ese proceso estamos, ¿sí? Relacionamos lo etérico con lo espiritual. Nosotros somos, como lo hemos hablado antes, espirituales, somos espíritu, y en la materia, en nuestro ADN, está nuestra carga, nuestra configuración espiritual. El ADN humano está conformado para desarrollarse espiritualmente, en eso estamos. Pero somos eso, luz, luz y sonido. Entonces, para no complicar la cosa, yo lo que quería era hablarte de cómo esa red de nadis va a llegar al cuerpo físico a través de esos 3 grandes nadis que se comunican. Hay un canal central, hay una guía central. Estamos hablando, usen la imaginación sensible, de un canal de luz más amplio, más ancho, viaja al paralelo a la columna, y alrededor de él circulan en manera de espiral, como la figura del ADN, Ida y Pingala, hasta terminar en fosa nasal izquierda, Ida, que lleva una energía yin, y Pingala en el lado derecho, que lleva una energía yang. Todo eso va a viajar y se va a comunicar a través de la red acupuntural. ¿Por qué terminará en la nariz? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué no termina en el ojo, por ejemplo? Entonces, ¿para qué nos sirve la nariz? Para respirar. Y respiramos y nos conectamos con toda la vitalidad del campo a través de nuestra respiración. Por eso en los ejercicios respiratorios nos mandan a tapar una fosa nasal y respirar con la otra, y nos mandan a tapar la otra fosa nasal, a respirar con la otra, para llevar esa respiración al campo energético, a esa red. Nadi Shodhana es el nombre de esa técnica. Exacto. Entonces, la respiración nos va a conectar siempre con nuestro campo de creación, siempre. Nos va a conectar con nuestra vitalidad, nos va a conectar con todo lo que existe, y nos va a conectar con nuestro campo. Entonces, respiramos, y ese aire que respiramos con todo lo que contiene, a través de la nariz, podemos respirar esa red, esos nadis principales, y mantenerlos fluidos y armónicos, como a través de la respiración y haciendo mantra podemos
como conformar, unir, unificar nuestro cuerpo etérico a nivel de los centros de energía, a nivel de los chakras, y conectarnos con la estrella de la tierra y el corazón de la madre tierra, y con la estrella del alma y el corazón del sol. Y entonces así ya estamos en una conexión ampliadísima, que es nuestra realidad, y estamos ya respirando con el universo. Por eso, meditar a través de esa respiración y mantrando cada chakra, podemos entrar en esa comunicación y activamos esa nota musical que somos cada uno de nosotros, porque dentro de esa totalidad donde estamos conformados y donde estamos unificados a un nivel, cada uno de nosotros da su nota. Entonces, ese individuo que soy yo, Airán, doy mi nota para el universo, y tú y el otro, y cuando nos unificamos conformamos esa melodía, pero cada uno activa su nota cuando hace esa conexión consciente, mantrando cada centro de energía. Porque cada uno llevamos nuestra frecuencia al final, ¿no? Porque música es frecuencia y vibración. Es precisamente esa nota que tú eres, ese tono que tú das, es tu frecuencia y tu vibración dentro de ese campo al que perteneces. Por lo tanto, cada uno hace lo que vino a hacer y va despertando ese propósito, esa misión de vida. Hay mucha gente preocupadísima porque ¿cuál es mi misión de vida? Yo quiero que usted me diga cuál es mi misión de vida. Yo me quedo viendo a los ojos y le digo, pero ¿cómo lo voy a saber yo? Sí, ahí somos un poco pretenciosos cuando intentamos decir eso desde afuera. El que lo puede saber eres tú, que estás viviendo la experiencia, que has vivido otras experiencias anteriores. Si nos ocupamos tanto de la misión de vida que no la tenemos clara, todavía yo tengo clara mi misión de vida, pero no quiere decir que todos tengan claro su misión de vida, porque no tiene por qué. No nos ocupamos del propósito. Entonces, bueno, yo quiero leer, yo qué sé, la bola de cristal. Ok, pero ¿cómo estás viviendo en este momento? Puede ser que estés capacitado, obviamente, y has desarrollado esa capacidad de poder leer a través de la bola de cristal los sucesos. Pero, ¿cómo estás viviendo en este momento? Entonces, vamos a ocuparnos del propósito. El propósito es que estás resolviendo una situación con tu marido, con tus padres, con tus hijos, en tu actividad laboral. Entonces, para yo llegar a entrar en esa misión de vida a través de mi conexión conmigo mismo, estoy repitiendo mucho el mí, pero es con ese propósito, ¿no? El mí es la conexión con el plexo solar, es la nota del plexo solar. Do del primer centro, del chakra base, del chakra raíz. Re es la nota del segundo centro y mi es la nota del tercer centro, y así seguimos hasta terminar en sí, do, re, mi, fa, sol, así. Entonces, el mí conmigo mismo es la conexión a través de mi plexo solar, que es mi centro de vitalidad. Me conecto con todo lo que existe. Por eso muchas personas que son muy receptivas y perceptivas a través de su plexo solar sienten la energía del otro que puede estar distorsionada. Entonces dice, uy, esa persona tiene algo porque sentí que se me apretó el estómago. Entonces, a través de esa nota, de ese mí mismo, empiezo yo a conectarme, a tomar conciencia de que el mí, el yo que está en el plexo solar, puede ascender, porque hay un camino a través de los centros de energía, al yo, ¿sí? Al yo en el cuarto centro, que es do, re, mi, fa. El fa, que está en el cuarto centro, es la conexión con mi alma, con mi ser. Y entonces, si yo logro salir del mí, que es ese mundo horizontal, esa relación horizontal que he creado, ¿sí? Con los demás y con mi propósito de vida. Vengo a cumplir una liberación con un acuerdo que hice con mi marido. Bueno, me voy a ocupar de liberar el acuerdo que hice con mi marido antes de ver cuál es la misión de vida, porque la misión de vida no es un elemento distractor de lo que estoy viviendo. Voy a evadir lo que estoy viviendo y me meto a averiguar cuál es mi misión de vida. No, esas cosas, esos dos aspectos de ti están funcionando al mismo tiempo. Entonces, mi propósito de vida me está ocupando mucha energía, me está demandando mucha atención.
voy a ocuparme de eso para ir resolviendo sobre la marcha y voy ascendiendo del mi alfa, que es la conexión con el corazón, con el chakra cardíaco, ahí donde hay la capacidad de conectar con el alma. Si hago mi alineación, si mantro los chakras, si recito los mantras, termino haciendo la conexión con el séptimo, donde también ancla el alma, y ya me voy conectando a esos cuerpos sutiles que soy yo, y me puedo ir enterando de más cosas. Por eso yo he insistido tanto en la alineación, porque me puedo ir enterando de más cosas. ¿De quién? De mí mismo. Pero estoy tan ocupada que tengo que levantarme a las 5 de la mañana para salir a trabajar, para ganarme la vida que tengo ganada ya, pero me la tengo que ganar. Entonces entramos en ese juego, pero si yo estoy en el juego consciente, puedo ir moviéndome paulatinamente, paso a paso, y resolviendo aquí en el propósito de vida para ir simultáneamente descubriendo mi misión de vida. La misión de vida de cada ser humano es vivir, y es vivir consigo mismo y descubrir que ese vivir consigo mismo le puede dar la posibilidad de prestar algún servicio al resto de la humanidad, porque es la humanidad en mí la que está sirviendo a la otra humanidad, por lo tanto me estoy sirviendo a mí mismo. Nunca sales de ti mismo. Contigo duermes, contigo te levantas. Por eso cualquier acto que realices en la vida que te produce disconfort, tú eres la que te lo vas a llevar a la cama. Vas a dormir con eso que has vivido, y te vas a levantar con eso que has vivido. Por eso a veces tenemos trastornos del sueño, porque hay experiencias vividas que nos están interfiriendo. Sin hacer un drama y sin tomar pastillas, podemos llegar a conocer esa interferencia, a sacarla del campo para poder recuperar la fisiología del sueño. Entonces, sí, el campo sutil o lo sutil es extenso, es inmenso, es infinito, como estamos viendo o como estamos sintiendo en este momento. Es importante que las personas pueden entrar y buscar fotografías de los nadis, pueden buscar Ida y Pingala, pueden buscar el canal central Sushumna, que cuando hacemos la alineación yo hablo de eso, y entender que es un canal que no es un canal cerrado, que está hermético, sino que es un canal que tiene como especie de agujeros, como esa red de riego, que le ponen, hay un tubo y le ponen un agujerito para que salga el agua para las diferentes zonas. Pues tenemos un canal central, y en cada lugar donde pertenece el chakra, el centro de energía, él va emitiendo esa luz, activa ese chakra, ese centro de energía, y por eso lo vemos, lo llamamos loto, lo llaman loto los hindúes, porque de atrás es el tallo y sale la flor de loto hacia adelante. Se comunica atrás y adelante a través del centro de energía. Por eso lo podemos trabajar perfectamente bien por delante. Pero cuando estamos haciendo la alineación, con la imaginación sensible, vemos como esa luz, conectando una vez que conectando, anclando al chakra estrella de la Tierra y luego el corazón de la Madre Tierra, subimos esa frecuencia, como tú lo llamabas antes, a través del pentágono inferior, y anclamos esa luz, esa frecuencia en el punto donde se ancla el canal central, y por el canal central vamos emitiendo la frecuencia a todos los centros de energía hasta anclarla en el timo, que es el centro de conexión y de integración de esa circulación energética, porque el centro de conexión y de integración de los chakras que están en el cuerpo físico, de los 7 chakras, es el sexto centro, por eso está adelante. Él es el integrador, de lo que hablamos en el episodio 8. Ese centro es el integrador para ya una energía más cercana al físico. Pero esta energía que traemos con la alineación va por el canal central, y el centro de integración de la conexión con el corazón de la madre a través del chakra estrella de la Tierra, y la conexión con el corazón del Padre, del Sol central de la galaxia a través de la estrella del alma, se hace en el Sol. Ya el Sol, el plexo solar físico con el que conectamos para la interacción día a día con nosotros mismos y con los otros, se va, por eso decía, subimos del tercero al cuarto, se va a anclar en la glándula timo, que es la glándula del cuarto centro, y se vuelve otro sol. De la madre y el padre sale el hijo. Entonces ya este es el hijo real, energético en nosotros. Es una circulación de energía, pero una energía más sutil.
que tiene una frecuencia más alta, una vibración mayor, por lo tanto, por ahí puede viajar lo emocional y lo mental, porque la energía del mental, los pensamientos van más allá de la velocidad de la luz. Entonces, tenemos que procesarlos a través de un canal de energía luminoso que permita que esa información baje por ahí. Cuando se obstruye el nadie es porque no está circulando, porque hay una interferencia emocional y mental. Y claro, queda clarísimo. En el episodio anterior, en el capítulo 55, hicimos un repaso y Airam habló de la manera en la que terapeutas, en el caso suyo, por ejemplo, asiste a personas que acuden a ella para desinterferir esto que estamos hablando cuando tenemos una naditis, por ejemplo, o alguna otra afección, por ejemplo, en el físico. Airam nos asiste para poder llegar a desinterferir cualquier asunto que tenga que ver con la información que llevamos o alguna interferencia que haya. Ya os digo que es el capítulo 55 si queréis escucharlo. También colgaré el capítulo donde Airam entra en detalle en esto de alinearnos y de la alineación, porque hay un capítulo en el que nos dedicamos a definir y a explicar bien cómo podemos alinearnos. Y eso es lo que nos lleva a esto que hemos hablado hoy, que Airam ha compartido con nosotros hoy, de poder estar alineados para, bueno, al final, ¿para qué? ¿Para qué? Desde luego para vivir más ligeros, por lo menos. Eso que te estaba diciendo antes, si yo estoy alineada y estoy conectándome conscientemente con mi cuerpo etérico, que circula toda esa energía, toda esa frecuencia, y la anclo en el timo, y empieza a haber un sol en mí, que soy el hijo de la madre y el padre. O sea, lo que me está diciendo es que hay un campo electromagnético que circula desde la Tierra, anclada a la madre, y desde el sol. Es una frecuencia lumínica, es un campo de luz que está en mí. Entonces, cuando yo me alineo, estoy conscientemente conectando mi campo de luz a mi cuerpo, o sea, tomando conciencia de ese campo de luz, pero ya estamos diciendo que por ese campo de luz viaja lo emocional, lo mental, todo lo que yo he vivido, conecto con mi alma, anclo mi alma al séptimo y al cuarto, y ahí empiezo a recibir información de mí misma. ¿Por qué? Porque soy yo conmigo. Claro. ¿Sí? Y después de mi alineación consciente, me siento un rato a meditar, poco a poco se van a ir desvelando paso a paso, de acuerdo a lo que cada quien vive o lo que cada quien vino a vivir, lo que me inquieta. Busco ayuda afuera, acompañamiento, sí, pero está en mí esa liberación de esas informaciones que circulan por los canales de luz, los canales de energía, para yo darme cuenta, saber lo que ya sé y estoy viviendo, pero que no lo veo. Es evidente que tengo un conflicto de pareja, pero no lo estoy viendo. Dicho a mi manera, recibir confirmaciones de lo que yo ya sé, pero no veo o no siento, o he tenido tanta interferencia o he estado afectada por esos estímulos externos, por lo tanto no lo he sabido gestionar hasta ahora porque no lo he visto. Sí, está claro. Me encanta este episodio porque hemos podido unificar más, si se puede de alguna manera, lo físico, la energía y campos de información que poco a poco, bueno, poco a poco no, lo estamos mencionando todo el rato, lo estás mencionando todo el rato, van apareciendo más, ¿no?, en la conversación, y poco a poco estamos yendo más a expandirnos hacia conocer qué es el campo cuántico, campos de información y todo eso que hay ahí que no ven los ojos de ver. Si te parece, lo dejamos aquí porque es mucha información que procesar. Yo desde luego que lo voy a escuchar más de una vez, una para editarla y luego mucha más, porque en cada escucha se integran diferentes aspectos de la información. Así que si te parece, Airam, continuaremos en el siguiente episodio. Ya lo plantearemos de forma que esto tenga continuidad, y te agradezco muchísimo que hayas venido otra vez a existir aquí en el podcast. Y te dejo si quieres decir algo, y yo te doy las gracias infinitas.
Gracias a ti, Alexandra, gracias a Existo Radio, gracias a todos los escuchas. Es para mí un placer poder servirles. Hasta pronto y mucho amor. Muchas gracias a todos por estar ahí, y si este podcast de alguna manera ha añadido valor a tu día, sería genial que pinches el link de Apple Podcasts que encontrarás aquí abajo en las notas del episodio de hoy, y una vez ahí te suscribas, puntúes el podcast y dejes alguna pequeña reseña. Esto me ayuda a seguir pudiendo cargar más contenido y así poder llegar a más personas como tú y como yo, creando comunidad y aprendiendo a evolucionar juntos. Para poder seguir creando, para poder seguir ayudando, suscríbete y comparte. Gracias y mucho amor. Ya que estamos aquí, aprovecho para contaros que ya están disponibles las camisetas conscientes de Existo, con el mensaje "Hay señales por todas partes". Y es que las hay, y qué bien está recordarlo, volver a nosotros y reconectar con todo nuestro potencial y creatividad, que nunca se fue a ninguna parte, siempre ha estado ahí, en nuestro interior, en el de cada uno de nosotros y de nosotras, aunque a veces se nos olvide. Los materiales empleados para la fabricación e impresión de esta camiseta consciente son producidos de manera que cause un impacto mínimo sobre humanos, animales y medio ambiente. El algodón es 100% orgánico, procedente de India, con certificaciones GOTS, Global Organic Textile Standard, GRS, Global Recycle Standard, PETA Approved Vegan o Ecotex, Organic Content Standard, y la tinta es libre de PCV y ftalatos. La producción de esta camiseta consciente se lleva a cabo en Bélgica. Ser sostenible también es un trabajo de reprogramación mental, y admito que yo estoy aprendiendo cada día sobre la mejor manera de actuar en mi vida para no herir más al planeta, animales y a otros humanos. Ese es mi compromiso como ser humano en este querido planeta Tierra. 1 euro de cada camiseta va destinada a la Fundación Vicente Ferrer en India. Bajo el lema de Vicente Ferrer, "Creo en las personas y en el poder de la acción", la Fundación cumple con la lucha por la dignidad, el cambio y la igualdad en la India rural. Con esta camiseta consciente, tanto yo en Existo como mis compañeras de On Stage Merchandising sentimos que con nuestra aportación cerramos un círculo, ya que el material de esta camiseta es de algodón 100% orgánico procedente de India. Puedes adquirir tu camiseta en el link que encontrarás en las notas del podcast o tecleando onstage.es, ONSTAGE.es.